Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy es el día que ha hecho el Señor para nosotros, así como dice su palabra. Y sabemos que donde hay dos o más reunidos, allí habita el Señor. Y hoy aquí habita el Señor y donde tú estás también. Así que te invitamos a adorarlo con todo tu corazón y a que alces tu voz, porque el Señor está aquí para escucharnos. Amén. Y para hacer algo nuevo en nosotros. Te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal y a que actives tu campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Amén. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo
nombre, mi Rey. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Señor, tu amor incondicional para con nosotros, Señor. Ese amor ágape, ese amor que no varía, Señor. Ese amor que siempre permanece igual para con nosotros, Señor. Señor, reconocemos que tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Reconocemos, mi Rey, que tú eres Jehová de los ejércitos. Que tú peleas, Señor, nuestra batalla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, tu grandeza, Señor, en medio de nuestros hogares, Señor. Declaramos tu grandeza, Señor, en medio de las iglesias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, clamamos a ti como nuestro guerrero, Señor. Clamamos a ti para que tome control, Señor, de nuestro tiempo, Señor, de adversidades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, mi Rey, en medio de nuestras debilidades, mi Rey. Señor, en el nombre poderoso de Jesús nos unimos, Señor, delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, confiando, Señor, en que tú, Señor, tomarás control, Señor, de todo lo que está aconteciendo, Señor. Que tú, Señor, nos levantarás, Señor, como victoriosos, Señor, en medio, Señor, de estas adversidades, Señor. Confiamos en ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y unidos como una iglesia en un solo cuerpo, Señor. Señor, clamamos a tu nombre y presentamos, Señor, los enfermos, Señor, reconociéndote, mi Rey, como nuestro médico divino, como nuestro médico de cabecera, Señor. Presentamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, a nuestro pastor, Señor, José Salcedo, mi Rey, para que tú, Señor, te glorifiques, Señor, en su vida, Señor, para que tú sigas, Señor, restaurando, Señor, su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano poderosa, Señor, que la unción, Señor, de tu Espíritu, Señor, esté sobre él, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Levantándolo, Señor, sano, Señor. Señor, que él pueda dar testimonio, Señor, de tu obrar, Señor, en su vida, Señor. Toma control, Señor, de su vida, Señor. Toma control, Señor. Y llénalo, Señor, de salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te presentamos, mi Rey, a cada uno, Señor, de los que están enfermos, Señor, de nuestra congregación, Señor, de la iglesia, Señor, del ministerio Eliel, Señor, declarando, Señor, tu autoridad y tu poder sobre ellos, Señor. Declarando que tú tienes dominio y control sobre lo que le está aconteciendo, Señor, en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. De igual manera, Señor, nos reunimos, Señor, en esta tarde, Señor, declarando, Señor, que tu palabra, Señor, no solamente, Señor, la oiremos, Señor, sino también, Señor, la daremos por testimonio, Señor, porque se harán obra en nuestra vida, mi Rey Jesús. Declaramos, Señor, tu autoridad, Señor, en medio de las palabras que vamos a recibir en esta tarde, mi Rey, que queden sembradas en nuestro corazón y que den un fruto en un 100%. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos muy contentos por estar de nuevo con ustedes. Y en este momento les vamos a dar un fuerte abrazo desde aquí a una iglesia que el Señor nos permitió que ser parte de la cobertura de ellos. Y es la iglesia Ministerio Eliel, Mi Refugio, en Toluca, México, dirigida por el pastor Orsini Rodas. Es una iglesia hermosa que el Señor está desarrollando en aquel lugar y está creciendo de una manera muy hermosa. El Señor la lleva muy hermosa. Amado pastor, te damos la bienvenida y te enviamos un fuerte abrazo de aquí de República Dominicana. Amados hermanos, la palabra que vamos a compartir hoy, el Señor nos ha permitido titularla El peligro de la angustia y la desesperación. Y el Señor ha estado hablando con relación a lo que está aconteciendo hoy en día. Resulta que el gobierno, o muchos gobiernos en diferentes países, está haciendo un levantamiento de las restricciones que habían impuesto debido a la pandemia. Y se están cometiendo muchos errores. Por ejemplo, aquí nosotros en la República Dominicana vemos a través de las noticias cómo
personas salen a la calle de una manera imprudente y no se cubren, no guardan los protocolos que se han determinado llevar. Y me preocupa mucho porque me parece que la gente está saliendo muy desesperada a la calle. El proceso por el cual están pasando, escasez económica, escasez de provisiones, muchas personas están enfermando y están dejando de ir a los médicos preocupados de ser contagiados con el coronavirus. Y esto está llevando al pueblo a una desesperación. Y resulta que a través de la palabra el Señor me ha mostrado que cuando uno se desespera, va camino a una angustia. Y esa angustia lo lleva a uno a la muerte, al borde de la muerte. Nosotros debemos de evitar sobre todas maneras lo que es la angustia, debemos de evitar lo que es la desesperación. Y yo espero que hable mucho a la congregación, a la iglesia, porque cuando nosotros nos desesperamos, nosotros apartamos lo espiritual y nos enfocamos más en lo terrenal. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque lo que está aconteciendo en este momento, solamente Dios, constantemente lo digo a la congregación, a través de los cultos que he compartido, solamente Dios puede detenerlo. En Él tenemos que depositar nuestra confianza. Así que nosotros tenemos que echar a un lado esa desesperación y enfocarnos en lo que el Señor nos está mandando a hacer. Tenemos que enfocarnos a lo que es la palabra de Dios, a lo que el Señor nos ha hablado en toda esta semana. Debemos nosotros evitar la paz que vende el mundo y confiadamente recibir la paz que solamente llena nuestro corazón. Es la paz que da Dios. Es la paz que debemos de buscar, la paz de Cristo Jesús, en el nombre poderoso del Señor. Y el Señor comenzó a hablarme a través de esta bendita palabra y me ha enseñado que debemos apartarnos de esa desesperación, debemos apartarnos de la angustia. Nosotros como cristianos que somos tenemos que discernir espiritualmente sobre todo lo que está aconteciendo y no llevarlo a un plano terrenal, sino al espiritual. Pero si nos desesperamos, lo espiritual lo vamos a echar a un lado y eso no es correcto. Y tenemos nosotros que confiar en el Señor, depositar nuestra confianza en el Señor. La vida de Jesús aquí en la tierra se manifestará en la carne mortal de los que le siguen, por lo que debemos enfrentar con confianza las tribulaciones, apuros, persecuciones y el sentirnos derribados. Nosotros en el nombre poderoso de Jesús vamos a sentir, vamos a pasar por las mismas manifestaciones, vamos a recibir las mismas manifestaciones que se le presentaron al Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando caminó 100% hombre. La palabra dice que Él era 100% espíritu, 100% hombre, ¿verdad? Y todas las tribulaciones que enfrentó nuestro Señor Jesucristo, todos los apuros que tuvo, las persecuciones que tuvo, en los momentos que se sintió derribado, sentirse derribado y estar derribado es una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, el Señor Jesús pasó por todas esas tribulaciones, por todas esas persecuciones. Y el apóstol Pablo nos habla con relación a los padecimientos de Cristo. Eso se tiene que manifestar en nuestra carne. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que esas manifestaciones que se van a presentar en nuestra carne no nos pueden llevar a una desesperación, no nos pueden llevar a una posición de angustia, porque entonces nos vamos a apartar de lo espiritual, de las bendiciones que ya el Señor ha declarado para nuestra vida. Y me llama mucho la atención, ¿verdad?, cuando Jesús se reunió con sus discípulos en el Getsemaní. Allí dice la palabra que Él tomó de la mano a Juan, a Jacob y a Pedro y se apartó con ellos, y Él dijo lo siguiente, que Él comenzó a entristecerse y angustiarse. Jesús dijo, y ustedes lo pueden buscar en la palabra cuando Él fue al Getsemaní, Él dice que el Señor dijo que Él comenzó a sentirse triste y angustiado.
Y dijo en Mateo 14:34, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, dice. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y después de decir esta palabra, que él cayó postrado, rostro en tierra. Y en ese momento donde él se sintió lleno de angustia, en la carne, él le hizo una petición al Padre, le hizo una petición y le dijo, Padre, si te es posible, pasa esta copa de mí. Pero entonces, eso lo dijo él en la carne, pero en el espíritu retomó todo y dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que nosotros debemos, en el momento donde nos sentimos desesperados, en el momento donde nos sentimos angustiados, nosotros no podemos dejarnos atacar por la tristeza que viene del mundo, porque la tristeza que viene del mundo nos lleva a la muerte. Se declara muerte por la tristeza que viene del mundo, nos lleva a la desesperación, nos lleva a la muerte. Porque ahí mismo viene el proceso de la angustia. Y dice que en ese momento, cuando Jesús estaba angustiado, él declaró que su alma estaba triste hasta la muerte. Pero entonces en el espíritu él declaró que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle constantemente al Señor. Señor, toma dominio y control de lo que está aconteciendo en este momento. Señor, quita toda tristeza de mi corazón. Señor, mejor prefiero la tristeza que viene de ti que la tristeza que nos hace sentir cuando en nosotros hay un temor a que te vamos a fallar. Entonces, permite que el Señor obre en tu vida y clámale al Señor y decláralo en lo espiritual, que se haga la voluntad del Padre en tu vida. El sentir que debe salir de cada uno de nosotros, permitir que se haga la voluntad del Padre, descansar en la paz que nos da el Padre Celestial a través de su Hijo amado Jesucristo. Nosotros vamos a pasar por las tribulaciones, por los apuros, por las persecuciones. Nosotros nos vamos a sentir derribados. Pero eso es necesario para que el Señor sea exaltado en nosotros, en medio de nuestras debilidades. Y dice la palabra en 2 Corintios 4, 7, 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces nosotros vamos, la manifestación que tuvo Jesús cuando se sintió atribulado, cuando se sintió angustiado, nosotros la vamos a tener. Pero usted sabe que eso es necesario que acontezca en nosotros, ese sentir de tristeza, de ese sentir de que vamos a ser perseguidos, sentirnos derribados, ese sentir de que estamos atribulados, lo vamos a tener. Pero debemos confiar en el Señor porque Él se va a glorificar en medio de esas debilidades de nosotros. Él va a ser exaltado en nosotros. No nosotros nos vamos a exaltar, sino Él en nosotros. Así que debemos de dejar todas las cosas del mundo y enfocarnos en lo espiritual, enfocarnos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice el versículo 8 y el versículo 9 de 2 Corintios 4, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, cada uno de nosotros vamos a pasar por la tribulación, cada uno de nosotros vamos a pasar por apuro, cada uno de nosotros nos vamos a sentir perseguidos, cada uno de nosotros vamos a sentir que vamos a estar derribados. Pero no es así. No permitan que eso lo lleve a un estado de angustia. No permita que eso lo desespere tanto, que lo lleve a un estado de angustia, que lo ponga al borde de la muerte. ¿Ustedes saben por qué? Porque Él no nos va a desamparar. Él no nos va a desamparar, Él va a estar con nosotros. Nosotros nos vamos a sentir derribados, pero Él no nos va a dejar solo, Él va a estar con nosotros. Porque Él se va a glorificar en medio de esas debilidades de nosotros.
Así que ese espíritu de desesperación que se está manejando hoy en día, sobre todo en aquellas personas que conocen de la palabra de Dios, deben de reprenderlo, ese espíritu de angustia que lo puede llevar al borde, a sentirse al borde de la muerte. Deben de reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús y enfocarse en lo que el Señor quiere que hagan. Yo busqué la palabra angustia y desesperación en el diccionario Strong. Y mire lo que significa angustia. En el diccionario Strong significa estrechez de espacio, figurativamente calamidad. Entonces, precisamente nosotros podemos decir que ese espíritu de desesperación y de angustia puede abordarnos nosotros, porque nosotros estamos en una estrechez ahora mismo. El enemigo nos tiene coartado por todo lugar. No nos podemos mover como nos movíamos antes, con la facilidad que lo hacíamos. Tenemos que estar en cuarentena en nuestros hogares. Entonces estamos pasando por una estrechez y tenemos que tener mucho cuidado, porque en ese momento donde nos sentimos en esa estrechez sin espacio suficiente, entonces viene la calamidad. Y nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos que revestirnos del armamento de Dios para nosotros reprender ese espíritu de calamidad en el nombre poderoso de Jesús. Mire lo que significa desesperar. En el diccionario Strong significa estar totalmente carente de camino. ¿Y quién es el camino? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. En Él están declaradas las bendiciones para nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. El Padre y el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo celestialmente en su Hijo amado. O sea, las bendiciones declaradas por Dios, que ya Él las declaró, están a través de Cristo. Así que busca de Cristo. Aférrate a nuestro Señor Jesucristo y tú vas a ver que vas a salir victorioso en medio de todas estas adversidades. Entonces, desesperar es estar totalmente carente de camino, estar totalmente carente de Cristo. Cuando la persona se desespera, no tiene a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo no está en él. Estar totalmente sin rumbo, se pone sin rumbo, sin recursos, negativo, como hay muchas personas hoy en día que se sienten en estrechez, sin recursos, están totalmente negativos, siempre piensan en lo malo, no se ponen en la mano del Señor, y el Señor nos está guardando, y el Señor nos ha mandado a que nosotros nos pasemos este tiempo de cuarentena en los hogares, para que nosotros levantemos altar en las casas, y para que la familia esté más unida en el nombre poderoso de Jesús, y para que juntos podamos declarar la grandeza y el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Así que tenemos que tener cuidado con la desesperación y la angustia. Es un peligro pasar por ese proceso de angustia y desesperación. La angustia y la desesperación es una trampa del enemigo que nos hace sentir sin rumbo y sin recursos para desviarnos del camino del amor a Cristo. Sobre todas las cosas, eso es lo que hace la angustia y la desesperación. Nos separa de lo espiritual, nos hace desviar de nuestra relación que tenemos con Cristo para no poder llegar al Padre. Pacientemente, dice el rey David. En los momentos de desesperación, David esperó el tiempo del Padre. Y eso es lo que tenemos que nosotros que esperar en el Señor. Solamente el Señor, solamente Dios nos saca de este proceso que nosotros estamos. Dios es el que da el conocimiento. La palabra dice que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces Él es el que da el conocimiento, Él es el que da la ciencia. Y si no llega una vacuna rápida, entonces nosotros tenemos que esperar en el nombre poderoso de Jesús, pacientemente, como esperó el rey David en el Salmo 40, versículo 1, dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pero él pasó un proceso, porque él dice pacientemente, él tuvo un tiempo esperando en el Señor, dice pacientemente, él no se desesperó. Dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor,
y me hizo sacar del pozo ¿de dónde? De la desesperación. De ahí que nosotros tenemos que pedirle al Señor que no nos saque, que no nos permita a nosotros llegar a ese proceso de desesperación. Dice, lo sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces el rey David esperó pacientemente. Nosotros debemos esperar pacientemente. La angustia y la desesperación consiste en querer llevarnos a la separación del amor de Cristo. Es la negativa a una dependencia del hombre con relación a Jesús. El hombre es negativo cuando se le habla del Señor. El hombre es negativo cuando se le habla de que abra su corazón y reciba a Cristo. El hombre es negativo cuando se le dice confía en Cristo, todo lo puede en Cristo, que es quien te fortalece. Entonces el hombre negativo se desespera. Ese es un espíritu que el enemigo pone delante de nosotros para apartarnos del amor de Cristo. Para apartarnos del amor de Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 35, inspirado por el Espíritu Santo, y hace la siguiente pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces él dice: tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Entonces él pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada de esto nos va a separar del amor de Cristo, porque el Padre se va a glorificar en medio de esas debilidades de nosotros. O sea, la tribulación no nos va a separar del Señor. La angustia no nos va a separar del Señor. La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, no nos va a separar del Señor. La muerte no nos va a separar del Señor. Y nosotros debemos declarar la grandeza de Dios constantemente en medio de las adversidades. Debemos declarar la grandeza del Señor. Y el Señor habla a nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En medio de las tribulaciones, en medio de las debilidades, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, el Señor se glorifica en nosotros y nos da la fortaleza que necesitamos. El Señor se glorifica en tu vida y te da la fortaleza que tú necesitas. Confía en el Señor. Permanezcan constantemente con el altar encendido en sus hogares. Permanezcan constantemente con un devocional delante del Señor. En un mismo sentir como familia, clámenle al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Declaren la grandeza del Señor. Necesitamos vencer la angustia y la desesperación para poder sobrellevar las diversas circunstancias por las que estamos pasando en este momento. Necesitamos vencer la angustia, necesitamos vencer la desesperación. Vamos a ser atribulados, nos vamos a sentir derribados, vamos a tener necesidades, nos vamos a sentir enfermos. Pero usted sabe, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor sabiendo que esas circunstancias pasan en nuestra vida para Él glorificarte en medio de nuestras debilidades. Entonces nosotros tenemos que reconocer que los pasos que vamos a dar están ligados a la voluntad de Dios. No es hacer nuestra voluntad, es nosotros permitir que el Señor obre en nosotros a través del Espíritu Santo. Y nosotros clamarle al Señor en medio de la desesperación, clamarle al Señor. El apóstol Pablo pasó por un proceso de desesperación y estando él en Asia, él fue encarcelado allí y resulta que el apóstol Pablo comenzó a atacar la religión de Diana y Demetrio levantó una muchedumbre en contra del apóstol Pablo y allí él fue procesado, allí él fue atribulado, allí él se sintió derribado, allí el apóstol Pablo pasó por un proceso difícil en su vida. Y dice el apóstol Pablo que él prácticamente sintió que estaba perdiendo la vida,
Podemos ver como él dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, dice: hermanos, queremos que sepan sobre los problemas que tuvimos en Asia. Él estaba en Éfeso, él estaba predicando la palabra de Dios, y allí una multitud se levantó en contra de él y fue encarcelado. Dice: recibimos una carga mucho más pesada de la que podíamos soportar, e incluso estábamos tan desesperados que perdimos la esperanza de seguir viviendo. Entonces, la desesperación te lleva a la angustia, que es casi tu sentirte al borde de la muerte. Él se sintió en ese momento al borde de la muerte. Así que, amado hermano, no te desesperes. Mantente tranquilo en tu casa. Mantén tu comunión con el Señor. No desmayes. Mantente firme en la palabra, pero aplicando todos los protocolos. No viole la ley. No salga como están saliendo muchos, sin protección. No te desesperes. Confía en el Señor. El Señor tiene el control de todo lo que está aconteciendo, pero tú tienes que esperar pacientemente en Él. Amada iglesia, le haga un llamado. Apliquen los protocolos a su familia. Cuando salgan a la calle, cuando salgan a comprar las necesidades, cuando salgan al trabajo, cumplan con los protocolos. No se desesperen. No se quiten la mascarilla, no se quiten los guantes. Cúbranse y esperen pacientemente en el Señor, porque el Señor tiene control. El Señor tiene control. Hay muchas personas que hoy en día todavía no están tomando como una realidad lo del COVID-19. Y ya se sintieron cansados de estar dentro de los hogares, ya se sintieron cansados de andar con una mascarilla, con una protección en las manos, ya se sintieron cansados de lavarse la mano constantemente y andan en la calle sin mascarilla. Y eso no está bien. La desesperación te puede llevar a la muerte, tienes que tener mucho cuidado. La angustia y la desesperación nos lleva a menospreciar lo espiritual. El rey Saúl había recibido una orden de parte del profeta Samuel, pero este se desesperó y obvió las instrucciones dadas por el profeta. El Señor había hablado a Samuel para que ungiera a Saúl como rey. Y en las instrucciones que el Señor le estaba dando a Samuel para ungir a Saúl como rey, le dice Samuel a Saúl, y comienza a hablarle de señales que se van a manifestar en su vida después de haber sido ungido como rey. Y le dice que el Espíritu de Jehová iba a caer sobre él y que él iba a profetizar, y le dan señales. Y le dice: pero cuando descienda a Gilgal, allí tiene que esperarme. Le da una instrucción que descienda a Gilgal, y le dice: allí tiene que esperarme por 7 días. Le dice Samuel a Saúl, el profeta Samuel a Saúl. Y resulta que en ese proceso de esos 7 días que le había hablado Samuel, era para que esperara y no enfrentara al enemigo, los filisteos, que se iban a ir a la batalla con los filisteos. Le da la instrucción a Saúl, dice: espérame por 7 días. Y me imagino yo que Saúl había experimentado, ¿verdad?, lo que es llenarse del Espíritu de Jehová y comenzar a profetizar. Ya él se sentía ya que tenía, que había recibido todas esas bendiciones de parte del Señor. Y él hizo como le dijo el profeta Samuel. Él descendió a Gilgal. Vamos a ver lo que acontece, lo que nos dice 1 Samuel 18 y 13, del 8 al 9. Aquí vienen las instrucciones de Samuel. Después que él le dice, primero le dijo que él iba a recibir el Espíritu de Jehová, que iba a profetizar, y le dijo: después descenderá antes que yo a Gilgal. Y me llama mucha atención allí Gilgal, porque Gilgal es donde Jehová dio instrucción a Josué que llevara al pueblo de Israel para ser circuncidado de corazón. Y el Gilgal espiritual es donde el Señor nos manda constantemente a que nos circuncidemos
a que quitemos todo lo oprobio de nuestro corazón, quitemos toda grosura de nuestro corazón, todo rencor, todo odio de nuestro corazón y nos presentemos de una manera digna delante del Señor. El Señor siempre nos manda a Gilgal. Me llama mucho la atención que mandó a Saúl por 7 días. 7 días. Recuerden que el Señor dice que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7. Si el Señor te está mandando a Gilgal, desciende a Gilgal. Si el Señor te está mandando a que circuncide tu corazón, circuncida tu corazón. Quita de ti todo ese rencor, quita de ti todo ese dolor, quita de ti todo ese sentimiento de odio. Perdona, declara perdón, así como recibe el perdón también. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor quiere cambiar tu vida. El Señor te está circuncidando tu corazón. Y mire lo que le dice en la siguiente palabra, dice, y he aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Entonces le da la instrucción, le dice, espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Le da una instrucción bastante clara a Saúl. Me imagino ya que Saúl, ¿verdad? Ya él se había manifestado el Espíritu de Jehová en su vida y había profetizado. Ya él se sentía con ciertos niveles espirituales. Y dice la palabra que él se desesperó esperando esos 7 días a Samuel. Como hay muchos hermanos dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, que no esperan el tiempo de Dios y se desesperan. A veces se apartan de la iglesia, a veces se apresuran a su llamado y no esperan la guianza que el Señor tiene a través de su pastor, a través de aquella persona que lo está edificando, el Señor de aquella persona que es vasija para instruirlo en la palabra, vasija del Señor para instruirlo en la palabra. El Señor está hablando a tu corazón. Dice el versículo 8 del capítulo 13, Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le dispersaba, entonces él sintió que Samuel no llegaba a Gilgal. A veces tú estás en ese proceso donde tú tienes que presentarte en Gilgal para circuncidar tu corazón. Y tú en ese proceso te limita a ponerte en cuenta con tus hermanos, con alguien que tú has ofendido. Y no te pones en manos del Señor, te desespera. Muchas veces dices, sí, lo voy a hacer, y terminas no haciéndolo. No te desesperes. Espera pacientemente en el Señor y Él te va a dar la fortaleza que necesitas para tú vencer ese espíritu que está gobernando tu vida, ese espíritu de odio, ese espíritu de falta de perdón. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros tenemos que reprenderlo en nuestra vida. Dice que Samuel no descendía a Gilgal. Mira lo que hizo Saúl. Saúl dijo, traedme el holocausto y los sacrificios de paz. Él ofreció el holocausto al Señor. ¿Acaso Saúl era sacerdote? No, ni sacerdote. Por eso se sintió como ya él había profetizado, y Samuel era un profeta, como ya él había recibido el Espíritu de Jehová, él se sintió que presentar el holocausto delante del Señor y presentar el sacrificio, tomar la posición de Samuel, pero eso le trajo consecuencias. La desesperación llevó al rey Saúl a que él fuera destituido de su cargo y a morir. Entonces la desesperación te lleva a la muerte. No te desesperes. Saúl se desesperó. Saúl se desesperó. Nosotros tenemos que evitar la desesperación. Saúl pensaba que él estaba bien. Ya había profetizado. Había recibido muchos beneficios de parte del Señor. Había recibido el Espíritu de Jehová. Muchos de nosotros, muchos hermanos piensan que están bien delante del Señor, porque el Señor le está bendiciendo, porque el Señor está teniendo cuidado de ellos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con relación a ese tipo de pensamiento en nuestra vida.
Porque sí, nosotros, el Señor cuida de nosotros, el Señor guarda nuestros pasos. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos está observando y está observando nuestro comportamiento. A veces las pequeñas cosas que nosotros vemos insignificantes nos pueden desconectar de la presencia de Dios y traer consecuencias en nuestra vida. Moisés pensaba que él estaba bien delante del Señor. El Señor hablaba con él. El Señor le hablaba al pueblo a través de Moisés. El Señor se glorificaba a través de Moisés en medio de las debilidades del pueblo. Cuando el pueblo tenía necesidades, el Señor bendecía al pueblo a través del líder Moisés. Moisés se sentía seguro de que él iba a entrar a la tierra prometida. Y no ocurrió de esa manera. No ocurrió, perdió esa bendición de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por una intrusión que le dio Jehová. Cuando el pueblo por segunda vez tenía necesidad de agua, el Señor le dijo, háblale a la roca. Y Moisés se desesperó porque vio un pueblo totalmente alborotado. Perdió la paciencia. Y en vez de hablarle a la roca, lo que hizo fue que le pegó con la vara, alzó la vara y le pegó a la roca. Y esa acción de Moisés lo hizo perder la bendición de entrar a la tierra prometida. Las bendiciones que el Señor ha declarado debe tratar de no perderla. El Señor se va a glorificar en ti, el Señor te va a bendecir, el Señor va a cuidar de ti, pero que eso no te haga sentirse seguro. Tu corazón debe estar totalmente confiado en que el Señor hará la obra en tu vida. Todo pensamiento inadecuado, toda conducta inadecuada, échala a un lado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo del mundo, separarlo del mundo, porque lo del mundo nos hace apartar de lo espiritual. Si a ti en estos momentos te está llamando la atención de algo que tú hacías en el mundo, repréndelo en el nombre poderoso de Jesús. Aparta esos pensamientos de tu cabeza. Echa a un lado ese espíritu que está agobiando tu alma. Ese deseo de la carne, crucifícala, niégale ese deseo de la carne, niégaselo, a morir la carne. Pero debes apartarte de lo que tu cuerpo cree que es bueno para tu vida, aquellas cosas que son del mundo, las obras de la carne. Tienes que quitarla de ti en el nombre poderoso de Jesús y enfocarte solamente en lo espiritual. El Señor quiere bendecirte. Hay bendiciones declaradas por Dios para tu vida. Así que no te sientas que tú eres de agrado para el Señor porque estás siendo bendecido por Él. No te sientas confiado porque el Señor te está dando los recursos que tú necesitas. No te sientas confiado porque el Señor te está dando el sustento de tu familia, de tu vida. Porque el enemigo, en estos momentos donde nosotros nos sentimos que estamos atribulados, en estos momentos donde nosotros sentimos que hay unas debilidades en nosotros, el enemigo quiere aprovechar y poner un espíritu de desesperación en nosotros, un espíritu de angustia, para apartarnos del amor de Cristo, para apartarnos de la oportunidad que el Señor nos está dando, que nuestro Padre Celestial nos está dando a través de su Hijo amado Jesucristo. Así que, amado hermano, evita toda angustia y toda desesperación, apártala, échala a un lado. No te sientas seguro porque no siempre cuando tienes el respaldo del Señor estás agradando a Dios. Oye lo que te estoy diciendo. No siempre cuando tú te sientas que tienes el respaldo del Señor, tú le estás agradando. No siempre la bendición es sinónimo de agrado a Dios. El Señor cuida, el Señor cumple lo que promete. Pero tú puedes perder fácilmente tu salvación. Tú puedes fácilmente perder la oportunidad de la vida eterna. Tú puedes perder la oportunidad de ser parte en el reino de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Así que tienes que apartar ese espíritu que se mueve hoy en día, que se está moviendo dentro del pueblo,
que nos está llevando a una desesperación, que está poniendo la mente de la persona que se enfoque en lo que hacían antes en el mundo. Concéntrense en lo espiritual. Por eso el Señor nos ha apartado en este momento de cuarentena, para que nosotros entremos en lo espiritual, para que nosotros le eduquemos, para que nosotros levantemos altar en nuestras casas, para que nosotros clamemos de la grandeza de Dios, para que en los momentos de desesperación, en los momentos de adversidad, en los momentos donde nos sentimos que estamos derribados, Él nos va a levantar con victoria. Él se va a glorificar en medio de nuestras necesidades. Confía en el Señor. El Señor quiere que tú confíes en Él. Él no miente. Cumple su promesa. Así que mantén tu mirada en el Señor. Mantente en el camino. No te desvíes. No te junto al camino. Mantente en el camino. El camino es Cristo. Mantente en Cristo Jesús. Él es nuestra salvación. Él es nuestra confianza. En Él deben de estar depositadas todas nuestras necesidades. Amado hermano, evita la angustia y la desesperación, porque podría echar a perder lo que Dios te ha dado. Mejor espera pacientemente en Jehová, así como lo hizo el rey David. Esperó pacientemente en Jehová y lo sacó del pozo de la desesperación. No te desesperes, no te desesperes. El versículo 1 del Salmo 40 dice, pacientemente, recuerda, dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces este es un momento donde nosotros tenemos que clamarle al Señor. En ese momento de dificultad, en ese momento donde nos sentimos agobiados, donde nos sentimos atribulados, donde nos sentimos tristes por lo que está aconteciendo, en ese momento nosotros tenemos que clamarle al Señor y declarar su grandeza, declarar su amor y su misericordia para con nosotros. El peligro de la angustia y la desesperación nosotros tenemos que evitarlo, porque eso produce ansiedad en nosotros, eso produce desesperación y puede hacer que todas esas cosas, esa ansiedad y esa angustia nos lleve al borde de la muerte, a sentirnos ya al borde de la muerte. Y en el nombre poderoso de Jesús, es un momento donde nosotros declarar todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Cristo es nuestra fortaleza. En Él debe estar depositada nuestra confianza. Él es nuestra fuerza. Toda nuestra carga debemos depositarla en Él. No te dejes presionar por lo que dicen las personas. No te dejes impresionar por lo que dice el mundo. No te lleves de los medios de comunicación con relación a todas esas cosas que están saliendo, que no sabemos si son verdad o si son mentiras. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso nos lleva a confundirnos y comienza a producirse una desesperación en nosotros. El Señor quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Depositemos nuestra confianza en Él, porque en Él está nuestra salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra hermosa que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Te pedimos, mi Rey, que cada palabra, Señor, obre en nuestra vida, Señor. Que den fruto en un 100%, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe constantemente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre, Señor, los pasos que debemos de dar, Señor. Quita de nosotros, Señor, todo espíritu de angustia y de desesperación, Señor. Que en este proceso por el cual, Señor, estamos pasando, que nos llena, Señor, de angustia, que nos llena de tribulación, que nos hace sentir, Señor, agobiados, derribados, Señor. Señor, tú te glorifiques, Señor, en medio, Señor, de esas debilidades de nosotros, Señor. Para que tu Espíritu, Señor, nos fortalezca, Señor, y nos haga vencedor, Señor, en medio de estas adversidades, mi Rey. Glorifícate, mi Rey, en cada hogar, Señor. Llena de paz, Señor, cada hogar de nuestra congregación, Señor, de esta iglesia hermosa, Señor, que tú has levantado, Señor, en este lugar, Señor. Señor, bendícela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así, Señor, de igual manera, bendice, Señor, los hermanos, Señor, de la iglesia, Señor, de
Toluca, México, Señor. Eliel, mi refugio, mi rey. Glorifícate, Señor, en medio de sus debilidades, Señor, en medio de sus necesidades, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pon coraza, Señor, a su alrededor, coraza de justicia, Señor. Señor, ellos son un pueblo, Señor, que te aman, Señor, que claman, Señor, a ti, mi rey. Señor, glorifícate en su vida, Señor. Cúbrelo con tu sangre preciosa, la sangre de Cristo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo espíritu, Señor, de muerte, Señor, en su vida, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y declaramos tu autoridad, Señor. Declaramos tu poder, mi rey. Que cada uno de ellos, Señor, de los que componen, Señor, la iglesia de Toluca, México, Señor. Eliel, mi refugio, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, puedan declarar tu grandeza, Señor, tu amor y tu misericordia para con ellos. Que ellos sean un testimonio vivo, Señor, de tu amor para con tu pueblo, mi rey. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, Señor. Nada me separará. Aleluya, Señor. Aun si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva es tu oportunidad.
que todos los que creen en Cristo, dice la palabra, el que cree en mi nombre tomará serpientes en la mano, no será mordido, beberá cosas inmundas, no morirá. Echarán fuera los demonios en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos en mi nombre y sanarán. Hablarán en nueva lengua. Entonces son señales de autoridad y de poder que siguen a todos los que creen en Cristo. Si tú estás en este momento en un proceso de desesperación, de angustia, el Señor te dio la herramienta en el nombre poderoso de Jesús para que tú reprendas en su nombre esos espíritus que te están agobiando en el nombre poderoso de su amado Jesús. Así que, amado hermano, te pido que te suscribas en nuestro canal y que le dé like y le dé un clic a la campanita. Declaramos la paz de Cristo en tu hogar en el nombre poderoso de Jesús.